Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. En su versión grabada, aprovechamos para recordar de una vez que esta versión grabada tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y en este momento hora también del este de los Estados Unidos. Así que si es la primera vez que llegas a este canal, puedes contar también, aparte de este video comentario, puedes contar con una edición totalmente en vivo que hacemos, como dijimos, sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela y del este de los Estados Unidos. Bienvenido a cualquiera de las dos ocasiones. En este momento nos disponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su gracia a comentar la lección número 7. Lección número 7 de este presente trimestre sobre los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, lección número 7 titulada Adoren al Creador. Así que vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos al texto bíblico para esta semana. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre bendito y santo, nuestro buen Señor, en el nombre precioso y santo de Cristo, nombre bueno, nombre suficiente. Delante de ti, Señor, presentamos nuestra petición en el nombre y por los méritos de Cristo, de que envíes tu Santo Espíritu para hacernos entender tu palabra. Toma nuestras débiles miradas y a pesar de nuestra debilidad y defecto, levanta la mirada por medio de tu Espíritu y ponla en Cristo, Señor. Permítenos contemplar a Cristo lleno de hermosura, lleno de gloria, para que contemplándole seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de su semejanza. Tómanos como enteramente tuyos, Padre, e instrúyenos en el precioso y santo nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, el día de hoy entonces vamos a comenzar a comentar nuestro texto de memoria. Hemos elegido comenzar con Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 11. ¿Por qué razón hemos elegido este texto, que es el texto de memoria de la lección presente, para comenzar nuestro comentario al texto bíblico? Porque en Apocalipsis, capítulo número 4 y 5, el autor, el profeta de Dios, recibe una invitación a atravesar una puerta para contemplar la adoración que ocurre alrededor del trono donde está sentado el mismo Dios. Así que aquí nosotros tenemos la corte celestial, la corte angelical y los mundos no caídos representados, en donde el Creador recibe la gloria, la honra, el poder de parte de sus criaturas. Una verdadera muestra de pura adoración, de la más elevada y sublime adoración celestial. Tenemos una muestra de ello en Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. Y aquí en este texto se nos va a decir cuál es la razón principal por la cual este que está sentado en el trono es adorado incesantemente, de manera que delante de él se postra todo ser viviente, experimentando el más elevado gozo de la existencia, al adorar al que vive por los siglos de los siglos y está sentado en el trono. ¿Cuál es la razón de esta adoración? ¿Por qué se le adora?
¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Y por esa razón vamos de inmediato a trasladarnos a él. El texto bíblico nos dice, vamos a resaltarlo en pantalla para que usted pueda leerlo juntamente con nosotros. El texto bíblico nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira qué maravilloso lo que el texto bíblico nos informa acerca de la razón principal por la que éste, sentado en el trono, recibe adoración de la corte celestial. ¿Cuál es la razón? Es que Él es el creador. Y Él, por su voluntad, ha designado la existencia de todas las cosas. Y aquí uno podría preguntarse, esencialmente hablando, ¿por qué la existencia? ¿Por qué el hecho de existir demanda de las criaturas la adoración para el Creador? ¿Por qué razón el Creador es adorado? Bien, porque es Creador. Pero ¿cuál es la razón por la cual las criaturas lo adoran, postrándose delante de Él? Existe un dicho filosófico que dice: es mejor ser que no ser. En otras palabras, la razón por la cual las criaturas se postran delante de Él y le dan adoración es porque reconocen que es por la voluntad de este que está sentado en el trono que nosotros gozamos de la existencia, que es cosa mejor que no existir. Y esto a nosotros nos comunica algo fundamental. ¿Qué es lo que nos comunica? Atención con esto. La existencia que usted y yo como criatura tenemos no es un derecho inherente que la criatura deriva de alguna condición previa. En otras palabras, si algo tiene la Biblia de absolutamente claro en su relato de la creación, es que nada era antes de ser creado. El hombre y su vida en la tierra no dependen ni descienden de algún otro estado anterior, primigenio, desde donde el hombre derivó su existencia a través de una modificación esencial, pasando de un estado a otro, en donde la vida en la tierra es derivada de algún otro estado previo. No, no y no. La Escritura es absolutamente clara y marca una distancia esencial de cualquier otra tradición filosófica, de cualquier otra tradición oriental, religiosa, al decirnos que no hay nada antes de que el Creador comience a hablar. Nada es antes del discurso, de la palabra del Creador. Por tanto, la existencia, la vida de las criaturas, incluyendo la vida humana en la tierra, no es un derecho inalienable de la criatura, porque precisamente para poder tener un derecho, primero necesita la criatura ser una entidad previa para derivar el derecho a la vida como algo inherente a ella. Pero la criatura no era ninguna entidad previa para poder derivar el derecho inherente a la vida. La existencia, la vida entonces, es un privilegio, es una dádiva concedida por el Creador. En otras palabras, la criatura no tiene derecho a existir, pero existe precisamente porque a un creador, al creador de los cielos y la tierra, le ha complacido, ha sido su voluntad entregar
en privilegio, en dádiva, en regalo, la existencia. Cuando las criaturas comprenden esto, cuando las criaturas comprenden que era posible no ser, cuando las criaturas comprenden que era posible no existir, era posible jamás tener una existencia consciente, era una posibilidad, porque la existencia no es un derecho inalienable. Cuando se comprende que era posible no existir, entonces la criatura se llena de gratitud al Creador. Se llena de gratitud por el hecho de reconocer que esto que conocemos, que esto que tenemos, que esta existencia consciente de la cual gozamos, es un bien que no nos pertenece de manera inherente, sino es un bien que proviene del Señor Dios de los cielos, como dádiva, como regalo. Y allí entonces la gratitud nace en el corazón, nace como una respuesta a esta existencia que el Creador nos ha concedido. Ahora mira esto, en Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 11, se termina entonces este capítulo que trata sobre la adoración sentada en aquel que está en el trono y lo que ocurre alrededor de este trono, la dinámica de adoración que ocurre alrededor del trono. Pero en el capítulo número 5 se nos añade una verdad espiritual fundamental. En el capítulo número 5 resulta, y vamos a leerlo, que este que está sentado en el trono, que recibe la adoración por cuanto es creador y por su voluntad todas las cosas existen, este que está sentado en el trono ahora es presentado como teniendo un libro escrito por dentro y por fuera. La palabra libro debe entenderse más bien como un pergamino. Tiene un rollo, ¿ok? Y este rollo está escrito por dentro y por fuera y está sellado con 7 sellos. Vamos a leerlo brevemente para que nosotros tengamos una idea de cómo el texto bíblico funciona, y ahora en el capítulo 5 añade una verdad espiritual extraordinaria, maravillosa. Capítulo número 5 dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel, nota esto, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y esto es importantísimo porque los mensajes angélicos que nosotros estamos estudiando, tanto el mensaje del primer ángel como del tercero, son ángeles que claman en alta voz, a gran voz. Según el texto griego, nos dice fonemegalé, es una voz grande, es una voz audible. No así el segundo ángel, cuya voz va a requerir un llamado extra en repetición y aumento del segundo ángel, que es la caída de Babilonia, también proclamada en Apocalipsis 14, y cuyo llamado se repite en alta voz, alumbrando toda la tierra en Apocalipsis 18. Pero el primer ángel, texto del cual estamos estudiando hoy, hace su llamado a toda nación, tribu y lengua a grande voz, en fonemegalé, como dice el texto griego, a gran voz. Y aquí este ángel que pregona esta pregunta en Apocalipsis 5 también anuncia la pregunta a gran voz. Es como si lo que este ángel está diciendo tiene implicación directa para la tierra y sus habitantes. Y por eso es proclamado en fonemegalé, en gran voz. Ahora dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Mira la pregunta:
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y la respuesta es impresionante. La respuesta es la siguiente: y ninguno, fíjate esto, y ninguno, ni en el cielo, fíjate esto, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Por eso decimos que esto tiene implicación directa con la tierra, porque aquí hay un representante de la tierra, un profeta de Dios invitado a contemplar la adoración celestial, que llora porque no se ha encontrado a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, digno de abrir el libro y desatar su sello. Esta pregunta entonces es relevante para los habitantes de la tierra. Y él dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y la pregunta es: ¿por qué razón? ¿Qué es lo que este libro contiene? Y vamos a dejarlo hasta aquí para leer en breve el versículo número 5. ¿Qué es lo que este libro contiene? Que no se puede abrir, ni mirar, ni leer, ni desatar sus sellos, hasta que aparece uno que provenga de la tierra como inmolado cordero. ¿Qué es lo que este libro contiene? Mira, para hacerlo bien corto y bien preciso, de acuerdo con la forma en la cual este libro y su apertura es estructurado, cuando este libro es abierto, cuando el primer sello es retirado, tenemos una visión, y así sucesivamente con cada uno de los sellos. Pero cuando llegamos al séptimo sello, cuando el séptimo sello es abierto, recuerda que tiene 7 sellos. Por tanto, una vez abierto el séptimo, es obvio, lógico, que una vez abierto el último, el séptimo, el libro está listo para ser desplegado y leído. Ahora mira, cuando el último sello es abierto, el séptimo, lo que ocurre es que la visión también contiene, la visión del último contiene en sí misma una proyección profética. Entonces, cuando el séptimo sello es abierto, la proyección profética que inicia es la de las 7 trompetas. De manera que, para que los eventos de la apertura del séptimo sello terminen, necesitamos trasladarnos hasta la última de las trompetas, la trompeta número 7. Lo interesante es que cuando la séptima trompeta suena, que es la culminación de los eventos contenidos en la visión de la apertura del séptimo sello, cuando la séptima trompeta termina, entonces finaliza el capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis, con la visión del naos de Dios, del tabernáculo, del lugar santísimo, del santuario celestial, con la visión del arca. Y entonces desde el lugar santísimo se da lectura a la visión del conflicto final, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo número 14. Entonces, estructuralmente hablando, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, ¿qué cosa contiene el libro que está sellado, o el rollo que está sellado por 7 sellos? ¿Qué contiene? Contiene la historia y el desenlace final del conflicto de los siglos, tal cual como es narrado en Apocalipsis 12, desde el mismo comienzo de la rebelión hasta Apocalipsis 14, con el desenlace final de este gran conflicto, cuando Cristo viene a buscar a los redimidos como trigo para el granero celestial, mientras que los impíos que no se arrepintieron son pisados como uvas en el lagar de la ira de Dios. Entonces, este libro
que está sellado con 7 sellos y escrito por dentro y por fuera, comprende nada más y nada menos que la historia y el desenlace final del conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Por esa razón, ninguno era capaz, digno de tomar el libro, ni siquiera mirarlo, ni leerlo, ni mucho menos abrirlo. ¿Por qué? Porque quien va a garantizar que la historia del conflicto de los siglos llegue y alcance su desenlace final es Jesucristo, que tiene el destino del mundo y el final desenlace de la controversia entre Cristo y Satanás lo tiene en sus manos. Ha heredado el derecho de poner fin a este conflicto. Ha heredado el derecho de llevar el conflicto hasta su final y exitosamente devolver todas las cosas al dominio eterno, maravilloso y amoroso del Creador. Cristo es y ha ganado ese derecho. ¿Y cómo lo ha ganado? Mira lo que dice el capítulo número 5, versículo número 5. Mira esto. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fíjate el lenguaje. Mira los títulos. Atención. León de la tribu de Judá, raíz de David. Estos títulos, ¿qué comunican? Comunican lenguaje real. Es un rey, es un poderoso varón que hereda el trono. Ahora me escucha esto. Mira cuando este varón, descrito con títulos reales, ahora es visto en el versículo número 6. Mira cómo se le ve. Versículo número 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Te das cuenta? El varón descrito con títulos reales, soberanos, heredero del trono, es visto como cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, su poder y su sapiencia en plenitud, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El envío pleno del Espíritu de Dios por medio de Cristo, recibido como promesa del Padre, dado en plenitud a sus hijos para llevar a cabo la misión y regenerar a los redimidos de parte del Evangelio. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque quien es descrito como heredando el trono y garantizando que el conflicto de los siglos llegue a su fin, es al mismo tiempo un rey y un redentor que ha ganado el derecho de sentarse en el trono por ser cordero inmolado. En otras palabras, por medio de la sangre ha heredado el derecho de reinar en el trono de su Padre y ponerle fin para siempre a este conflicto. Es el Creador que derrama su sangre, quien delante de la corte celestial se considera ahora digno de dominar, porque su dominio es seguro, su dominio es leal, su dominio es maravilloso para la creación. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan maravilloso el dominio? ¿Por qué su reino es seguro para toda criatura? Porque su dominio es un bien para las criaturas que lo adoran y se postran delante de él. ¿Por qué razón?
porque su carácter quedó demostrado de amor, de paz, de bondad, de misericordia y justicia, todo eso combinado. Su carácter quedó demostrado por medio de la sangre derramada en el Calvario, donde el Creador encarnado moría sacrificándose a sí mismo para garantizar el fin del conflicto y la vuelta, el regreso a la armonía celestial de todo el universo por los siglos de los siglos. Quien gobierna, quien reina, quien demanda adoración sobre mi conciencia, y esto es un bien para mí. En otras palabras, postrarme en adoración delante del Creador es mi bien. Adorarlo por los siglos es mi bien. Darle mi vida hasta la muerte si es necesario es mi bien. ¿Por qué? Porque Él ha demostrado que su carácter, sus designios son de paz, de amor, de bondad, y lo mostró por medio de la sangre derramada en la cruz, simbolizado aquí como cordero inmolado delante del trono. Aquí nos muestra el Creador que adorarle es el bien de la criatura, y es tan bueno este bien que garantiza para siempre la armonía y la existencia feliz, dichosa, plena de toda criatura en el universo celestial. Ahora mira esto. Vamos a trasladarnos brevemente a Romanos capítulo número 1 para que nosotros veamos cuál es la relación entre el llamado a adorar al Creador que recibe todo morador de la tierra, de tribu, lengua, pueblo. Todo morador recibe el llamado a adorar al Creador. Y este mensaje que comienza con el primer ángel, al finalizar en el mensaje del tercer ángel, posee una advertencia. Quien rechaza este mensaje, rechazando así el segundo y el mensaje del tercer ángel, rechaza al Creador, tomando para sí la alternativa de la ira de Dios sobre los que no reciban este mensaje. ¿Por qué? Ahora mira por qué. Vamos a mirar aquí lo que nos dice el texto bíblico, y para eso vamos a ir a Romanos capítulo número 1, versículos 16 hasta el versículo 19 y 20. Mira lo que dice aquí la esencia del Evangelio en su contexto apropiado. Ustedes conocen ya el versículo número 16, un versículo muy conocido para nosotros. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, mira este porque es la palabra griega gar, está totalmente anclado a la idea del versículo anterior, porque en el Evangelio, es decir, está explicando detalladamente, está dando una ampliación de por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la razón es que en el Evangelio la justicia de Dios, su carácter, su lealtad, su bondad, su poder para salvar y su compromiso con la creación se revela desde la fe, desde la fidelidad de Dios para la fe del hombre, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora mira la manera en la cual esta idea está explicada, ampliada en el versículo número 18. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe? ¿Por qué? ¿En qué contexto? ¿En qué tiempo el justo va a vivir por medio de la fe? ¿En qué momento la fe será el medio por el cual Dios salve con su poder y justicia al justo? ¿En qué momento? Mira lo que dice el versículo número 18. Porque, aquí está la conexión,
porque resulta que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora mira esto, mira lo que el texto dice. Este evangelio manifiesta la justicia de Dios para que el justo por la fe viva cuando la ira de Dios sea revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero ahora escucha esto. Hay una impiedad, hay una injusticia de los hombres que demanda como ninguna otra la sentencia negativa de la muerte eterna o la ira de Dios sobre todo aquel que se resista a la gracia del Creador, revelada en su justicia en Cristo el Señor. Hay una injusticia e impiedad grave que demanda la revelación de la ira de Dios en el día en el cual manifieste su justo juicio delante de todos. ¿Cuál es esa injusticia e impiedad? Mira cómo es descrita. Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad que con impiedad e injusticia de los hombres es detenida? ¿Cuál es esta verdad detenida, obstaculizada, impedida, dañada, ocultada, nublada? ¿Cuál es la verdad detenida con injusticia de parte de los hombres? ¿Cuál es? Vamos a mirar. Y por eso el texto comienza diciendo porque en el versículo 19. En otras palabras, te va a explicar cuál es esa verdad detenida, en qué consiste esa detención, en qué consiste ese impedimento, ese obstáculo a la verdad de Dios. ¿En qué consiste? Miren en qué consiste. Atención. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué cosa es lo que Dios ha manifestado? Que es conocido, que el cielo considera aquí en la Escritura como algo manifiesto de parte de Dios para los hombres. ¿Qué es lo que de Dios se conoce que el cielo considera manifiesto? Mira. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas. Atención, de modo que no tienen excusa. ¿Qué cosa está diciendo este texto? Este texto está diciendo que los hombres de la tierra no tienen excusa delante del juicio de Dios porque ellos han tenido acceso a una verdad que han ocultado con intención diabólica de desdibujar la verdad de la presencia del Creador por medio de las cosas creadas. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el Creador ha dejado su huella, ha dejado una forma por la cual los hombres podían conocerle por medio de las cosas creadas. En todas las cosas de la creación, el Creador ha dejado la posibilidad de ser conocido.
No porque el Creador esté inmanentemente en la creación, sino porque la creación es como libro de texto que didácticamente nos habla de la presencia de un Creador en el universo, de la razón de la existencia del universo. Es un Creador. Todas las cosas de la creación nos dicen que existen y están allí por causa de un Creador, no por causa de la casualidad, no por causa de condiciones biofísico-químicas que por energías extrañas y casuales fueron constituyendo moléculas complejas que formaron la primera entidad viva o el protozoario que luego llegó a desarrollar un motor de flagelo con capacidad de dividirse y reproducirse para entonces moverse y conectarse con otras células y así derivar vida compleja. No, esto no es posible, esto no es verdad. Esto es detención de la verdad. Esto es impedimento de la verdad. Esto es ocultamiento de la verdad. Las teorías evolutivas alternativas a la creación o a la doctrina de la creación de todas las cosas, de acuerdo con Romanos 1, es una detención de la verdad. Es un obstáculo a la verdad. Es un impedimento a la verdad. Que los hombres son culpables de detener. ¿Cuál es la verdad que los hombres están deteniendo? Con sus teorías lógicas, entre comillas, sobre el origen y surgimiento del mundo. ¿Cuál es la verdad que la humanidad está tratando de ocultar y detener? La verdad de que existe un Creador, el cual es bendito por los siglos, que ha dado testimonio de sí mismo por medio de las cosas creadas, diciendo por medio de todo cuanto existe que no estamos aquí por casualidad, sino que su huella ha quedado en la creación para que palpando le conociéramos, para que disfrutando de las cosas creadas supiéramos y conociéramos que todo lo que existe demanda de una causa, y esa causa es el Creador, bendito por los siglos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que las teorías evolutivas no son sencillamente el producto de una mente que involuntariamente descubrió el conocimiento a través de la ciencia, la observación y cualquier otro método, descubrió involuntariamente la verdad que circula en el cosmos de que todo cuanto existe provino de una extraña formación de la nada y derivó en formas complejas de la vida. No. De acuerdo con Romanos 1, esto es un producto de una mente que voluntariamente ha cometido el pecado moral de negar la existencia del Creador cuya huella quedó en la creación, y al negar, ocultar, impedir voluntariamente la verdad de la huella del Creador en todas las cosas, han acarreado para sí la ira de Dios por engañar y por dirigir a la muerte eterna a tantas almas que por causa de las teorías evolutivas alternativas a la creación han naufragado en el sin propósito, en el despropósito de la vida, sin saber qué hacer, sin saber a dónde dirigirse, sin saber cómo salir y entrar, porque no han conocido al Creador, que es bendito por los siglos. Pero no hay excusa tampoco. No hay excusa para naufragar, porque el bendito Creador
ha dejado testimonio de sí mismo, de su presencia en el universo, ha dejado testimonio de su poder por medio de las cosas creadas, para que observando, tentando, palpando, le conociéramos. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. Y ahora vamos a mirar entonces esta conexión con el juicio y el llamado del primer ángel. Porque Romanos capítulo 1 conecta el juicio con el detalle de la culpa de la humanidad de no dar gloria al Creador y más bien impedir el conocimiento del Creador, ocultando con injusticia la verdad. De acuerdo con Romanos 1, que está en el contexto del juicio, entonces la creación demanda una respuesta. La creación entonces es como un libro de texto delante del cual la mente de la criatura debe tomar tiempo para analizar, para observar. La creación exige un veredicto. ¿Qué veredicto? El veredicto de una conciencia que delante del conocimiento que la creación provee, decida conscientemente si dará gloria al Creador o si dará gloria a cualquier otra cosa que no sea el Creador. Por eso Romanos capítulo número 1, versículo número 21 dice lo siguiente. Escucha la historia de la humanidad. Aquí está la historia de la humanidad, resumida en un solo versículo. Pues habiendo conocido a Dios. Recuerda que la última frase dice que ningún ser humano tiene excusa, porque Dios dejó testimonio de sí mismo en las cosas creadas. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, y por eso no tienen excusa, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No lo adoraron, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la creación demanda un posicionamiento? La creación demanda y exige un veredicto. La creación demanda una respuesta. Aquí dice el texto que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué dice eso el texto bíblico? Mis queridos amigos, porque el ser humano como criatura está diseñado y pensado para responder en adoración delante del Creador, que ha dado testimonio de sí mismo por medio de las cosas creadas y ahora ha manifestado su carácter, su justicia y lealtad en Cristo. Esto, tanto la creación como la redención, demandan de la criatura una respuesta. Cuando la criatura no responde adecuadamente a las demandas del Creador por medio de su creación y de la redención, entonces esta criatura que somos nosotros, que estamos diseñados y pensados para responder en adoración delante del Creador, comenzamos a degradarnos al elegir como objeto de adoración una cosa distinta al Creador. Y entonces el ser humano, escogiendo adorar alguna otra cosa, bien sea a sí mismo, bien sea al dinero, bien sea a alguna imagen o escultura de alguna cosa imaginaria, celestial o terrestre o del inframundo, cualquier cosa. Cuando la criatura elige adorar otra cosa distinta al Creador, entonces se aplica de la misma manera como para las cosas buenas, se aplica también para las cosas malas. Aquello que contemplamos, llega la criatura a asemejarse a ello. Aquello que la criatura contempla como sublime y digna de adoración, la criatura llega a asemejarse a eso. Y entonces esa cosa que adoramos, nosotros
somos convertidos a su semejanza y nos degrada más y más porque estamos adorando algo que no es el Creador. Y al adorar algo que no es el Creador, entonces nosotros nos convertimos en la semejanza de aquello que adoramos, y como no es el Creador lo que estamos adorando, nos degradamos más y más hasta llegar a deshonrar todo lo que somos, dice Romanos capítulo 1, nuestros cuerpos y todo contra natura. ¿Te das cuenta? Es decir, la misma naturaleza de nuestro ser exige que adoremos al Creador, pero adorando lo que no es el Creador, adorando cualquier otra cosa, nos degradamos hasta el punto de llegar a tener nuestros razonamientos entenebrecidos, en tinieblas totales, hasta el punto de ser irreconocibles delante del cielo. Y es aquí entonces donde viene la conexión entre la creación, la redención y el juicio. ¿Por qué razón? Vamos a mirar esta conexión maravillosamente expuesta aquí en Juan capítulo número 19. Mira, esto es maravilloso. Vamos a hacer la conexión entre la creación y la redención desde Juan 19 y 20. Escucha esto. Cuando Dios el Creador finalizó la creación del hombre en la tierra en el día sexto, Génesis capítulo número 2 dice que Dios actuó para con su creación como un jardinero plantando un jardín en Oriente, en Edén. Dios el Creador plantó un huerto y lo hizo brotar y crecer y prosperar. Y allí en el huerto, en el jardín de Dios, fue puesto el hombre para imitar a su Creador, labrando y sirviendo al huerto donde había sido puesto. Y ahora mira lo que nos dice Juan capítulo número 19. Vamos allá. Juan capítulo número 19, versículo número 40 en adelante. Escucha esto. Está hablando aquí de los sucesos posteriores a la cruz y antes de la resurrección. Escucha esto. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar, escucha esto. Mira esta conexión. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Escucha esto. Había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación, recuerda que era viernes aquel día, era preparación no solamente de la Pascua, sino del gran sábado que coincidía con la Pascua y coincidía con el sábado semanal. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Tú crees que sea casualidad que la Escritura, por medio del Espíritu Santo, tomando e inspirando la mente de Juan, nos haya dicho que Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo que estaba en un huerto cercano? Mira, la creación y la historia de la humanidad comenzó en un huerto, en un jardín. Y en ese huerto y en ese jardín, la humanidad fue y escogió ser desleal al Creador para preferir la voz de uno que no era creador. Y prefirió la voz de uno que, engañando con astucia, llevó al ser humano a elegir
el lado satánico de la controversia en deslealtad para con el Creador. Pero allí lo que sucedió como primer pecado en el huerto del Edén, ahora está siendo restaurado. Así como la creación atropelló su propósito, siendo desleal al Creador en un huerto, así en un huerto el Creador está siendo puesto, no como el hombre que fue puesto en un huerto vivo para gozarse de las delicias del Edén. El Creador está siendo puesto como muerto en un huerto, en un sepulcro nuevo, para traer la nueva creación, dándole oportunidad a todo ser humano que desciende de la pareja colocada en ese huerto de Edén, dándole ahora la oportunidad a todo ser humano, teniendo vida gracias a Cristo, para que como parte de la nueva creación que Jesús va a protagonizar desde ese huerto donde va a resucitar, como parte de esa nueva oportunidad, el ser humano tome ahora una decisión delante de los eventos de la creación y de la redención. Porque de la misma manera como el ser humano no fue consultado para ser creado y ser puesto en ese huerto, tampoco el ser humano fue consultado para recibir de parte de un crucificado puesto en un huerto una segunda oportunidad, la vida en esta tierra, para decidir sobre el destino eterno a elegir, para escoger su destino, bien sea de parte del Creador y Redentor o de parte de Satanás, que será lanzado al lago de fuego y azufre para nunca más existir. Esa es la gran pregunta, esa es la gran decisión. Y ahora mira esto, mira cómo la Biblia nos informa de este maravilloso inicio de esta nueva oportunidad, el inicio de la nueva creación en Cristo. Mira lo que dice aquí, Juan capítulo número 20, versículo 1 en adelante. Escucha esto, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, no había salido la luz del sol. Y durante todo el capítulo no vamos a leer que la luz del sol salió. ¿Por qué? Porque la nueva creación no comienza con la luz creada en el principio, allá en Génesis. Sea la luz y fue la luz. La nueva creación ahora inicia con Cristo saliendo del sepulcro, que será la luz del mundo que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Cristo y su luz para iluminar a todo hombre que viene a esta tierra es el comienzo de la nueva creación, es el comienzo de la redención, que es la restauración de la misma creación. Y ahora fíjate esto, de la misma manera como comenzó la tragedia de la caída del ser humano por una mujer oyendo una voz en el jardín, en el huerto, de la misma manera comienza la redención en Cristo. Escucha esto. Le dijeron, escucha esto, mira esto, mujer, los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y ahora escucha esto, mira esto aquí, atención con lo que va a decir aquí. Dice,
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, escucha, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ahora mira lo que dice ella. Ella, dice la Biblia, ella pensando que era el jardinero, el hortelano. ¿Te das cuenta? Pensaba que oía la voz que se paseaba por el huerto. Génesis capítulo número 3. ¿Te acuerdas? ¿Y qué dijo la voz que se paseaba por el huerto? Adán, ¿dónde estás tú? Ahora esta voz que se pasea en un huerto, mira lo que le dice, pensando que era el jardinero, el hortelano, le dijo, escucha, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y la voz que se pasea por en medio del huerto, la voz de Jesús resucitado en medio de un huerto. Escucha esto. Jesús le dijo, María. La llama por nombre y le dice, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y ahora Jesús dice esto. Mira lo que Jesús dice. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Recuerda esto. Apocalipsis 4 y 5. Adoración de uno sentado en el trono y luego el Cordero como inmolado en pie en medio del trono para acompañar al que está sentado en el trono y recibir la adoración para que las criaturas adoren al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Ahora escucha esto. No me toques, dijo, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Desde la cruz y la resurrección de Cristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo fue confirmado como nuestro Padre. Jesucristo se hizo humano para unir la familia de la tierra con la familia del cielo. La muerte y resurrección de Cristo confirman que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre y es nuestro Dios, para que la humanidad inicie la redención no como enemigos de Dios, sino como parte de la familia del cielo. Cristo dice que Dios y su Padre es el Dios y Padre de la humanidad. Y subiendo al más alto cielo, da testimonio, llevando la humanidad al más alto cielo, da testimonio de que en Cristo, divino humano, se encuentra la garantía de que Dios cumplirá su promesa para la humanidad y que nunca, por medio de un vínculo inquebrantable, nunca Dios se separará de la humanidad, porque en Cristo ha unido la humanidad y la divinidad por un vínculo inquebrantable y eterno. En Cristo Dios ha mostrado que es el Padre y el Dios de la humanidad, para que viviendo le adoremos, para que viviendo por medio, por gracia de Cristo, le adoremos y respondamos delante de la creación y delante de su redención, para que viviendo reconozcamos que estamos aquí porque hay un Creador y ese Creador es al mismo tiempo
el Redentor de gloria, que nos dio una segunda oportunidad para que viéndole, conociéndole, le adoremos por los siglos de los siglos. Esperando que usted haya sido edificado por medio de este comentario al texto bíblico y anhelando que la gracia de Dios en Cristo reine en su vida, se despide de usted su servidor Manuel Ospino, diciéndole en esta hora: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela y del este de los Estados Unidos. Bendiciones. Chao, chao.